Hola a todos, ¿cómo están? ¿Saben qué se celebra el día de ahora? No es el Día de las Brujas, es el Día de la Reforma Protestante. Así que vamos a estar hablando acerca de eso. Esto es Cristo Lovers. Bueno, como ya les mencioné, nosotros no celebramos el Halloween, nosotros celebramos la Reforma Protestante que se llevó a cabo el 31 de octubre de 1517. Este día se escogió formalmente para poder iniciar o poder decir, este día inició la Reforma Protestante. Pero ¿qué es en sí la Reforma Protestante? ¿O qué es la Reforma? La reforma es el llamado al volver a las Escrituras, al volver a los principios bíblicos que se habían perdido hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que por la iglesia tradicional y por muchísimas cosas estos principios habían quedado a un lado. Pero por ciertas personas que comenzaron a predicar el evangelio, que comenzaron a escudriñar las escrituras y entenderla, estas personas comenzaron a revolucionar en su época y comenzaron a decirle a la gente: volvamos a las escrituras. Entonces llamaba muchísimo a la gente a volver a estos principios, a estas enseñanzas, a esta doctrina bíblica y a poder sacar tradiciones y enseñanzas que no se encontraban dentro de la Biblia. ¿Cuándo inicia esta reforma? Bueno, como les mencioné, podríamos decir que fue el 31 de octubre de 1517, cuando un monje alemán llamado Martín Lutero, él decidió colocar en la iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis, donde él públicamente hacía o declaraba de que estaba en contra de ciertas prácticas y enseñanzas dentro de la iglesia católica romana y que no eran bíblicas, y él las argumentaba con principios bíblicos. Entonces, esto de colocar ciertas páginas en una iglesia en aquel tiempo era completamente normal, porque las personas lo hacían para poder dar a conocer que ellos estaban en contra de algo. Era una forma de protesta. Por eso es que a esta reforma se le conoce como la Reforma Protestante. La historia cuenta de que Martín Lutero se dio cuenta acerca de todas estas cosas porque él fue a un peregrinaje hacia Roma y vio cómo la iglesia católica romana en ese tiempo vivía en lo que era conocido en aquel entonces como la Santa Ciudad, la ciudad de Roma, ¿verdad? Entonces él vio cómo vivían en lujuria y muchísimas cosas ostentosas, ¿verdad? Con lujos, y él estaba en contra de esto, y él dijo: se ha perdido el principio bíblico. Entonces él se fue con mucha tristeza en su corazón, se regresó a su natal Wittenberg, y allí él comenzó a analizar y comenzó a pensar, y también había una guerra de pensamientos dentro de su cabeza, porque él había sido enseñado de que la salvación se podía obtener por obras, por lo que él hiciera, ¿verdad? Pero que no era por el arrepentimiento de pecados, por un corazón arrepentido realmente de todas las cosas malas, y que la salvación venía por fe. Entonces, Martín Lutero, gracias a Dios, fue enseñado por medio del Espíritu Santo de que la salvación venía por medio de la fe y que no era como tradicionalmente se les había estado enseñando. Así que el tiempo transcurrió y una vez Martín Lutero estaba predicando en la iglesia, estaba llevando a cabo la misa, y él tenía la copa que representaba la sangre de Cristo, o que en ese momento la iglesia católica decía que ese era la sangre de Cristo, y que también el pan que decía que era realmente el cuerpo de Cristo. Entonces él se encontraba con estas dos cosas en sus manos, y su familia y sus amigos habían llegado porque él comenzaba su ministerio, y él comenzó a llevar a cabo este acto de poder brindar la Santa Cena, llamémoslo así. Entonces él se quedó petrificado y no halló qué hacer, y él lo que hizo fue
dejar a un lado eso y salió de la iglesia. Y sus amigos y sus familiares se quedaron sorprendidos por lo que él había hecho. Lo que no sabían es que era que Martín Lutero en ese momento había pensado de que eso no era el cuerpo y no era la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tal como se lo habían enseñado, sino que era una representación. ¿Fue Martín Lutero el que inició la reforma? De hecho, no, ¿verdad? Pero él fue la explosión de todo lo que venía sucediendo con sus antepasados. Porque también existen personajes a los cuales nosotros los conocemos como pre-reformadores que también estuvieron involucrados en la enseñanza bíblica pura, en volver a las Escrituras, en volver a Cristo, en volver a Dios. Entonces ellos estuvieron muy involucrados y participaron muchísimo en toda Europa para que la gente pudiera conocer lo que la Biblia decía. Claro, era muy difícil poder compartirlo porque toda Europa estuvo dominada por la Iglesia Católica Romana. Entonces, hubieron estos reformadores como John Wycliffe, también John Huss, también estuvo Savonarola y también los llamados anabaptistas, que eran iglesias que estaban separadas de la iglesia tradicional, que vivían en toda Europa también, pero que ellos vivían hasta cierto punto bajo los principios bíblicos. Entonces estos personajes que vivían bajo los principios bíblicos tuvieron una gran oposición por lo que ellos estaban realizando. Por ejemplo, John Huss y Savonarola murieron por orden del Papa en aquel entonces, que los pusieron en una hoguera y de esa forma fue que murieron. Ahora, ¿por qué celebramos la Reforma? Bueno, porque la Reforma es el inicio o es el retorno de la Iglesia de Cristo hacia las Escrituras. Y esto es algo que debemos celebrar siempre, porque en aquel momento que la Reforma comenzaba, hubieron muchos obstáculos, pero también la gracia de Dios estaba sobre todo esto. Porque si ustedes se recuerdan, también la imprenta en aquel entonces ya había sido inventada por Gutenberg en el año 1450. Y de hecho, la primera impresión fue la Biblia. Entonces, esta persona con este invento pues ayudó muchísimo para que las 95 tesis de Martín Lutero fueran a hacer un boom en toda Europa, ¿verdad? Así que fueron compartidas por muchísimas personas alrededor de Europa y lo que comenzó a suceder es un alejamiento de todas las personas, incluso reyes, un alejamiento hacia la Iglesia Católica y comenzaron a adoptar las doctrinas que comenzaron a relucir en ese momento. Estas doctrinas o enseñanzas son conocidas como las 5 solas. No sé si ustedes ya habrán escuchado acerca de esas, pero la primera es que solo la Escritura, solo la gracia, solo Jesucristo, solo la fe y solo la gloria de Dios. Entonces, la Reforma se basa en estas 5 solas, porque estas 5 solas, porque estas se habían perdido. Entonces, estos personajes comenzaron a relucir, a resaltar de que solo es Jesucristo, de que solo es la fe, que solo es la gracia, que solo es la gloria de Dios y que solo la Escritura. Entonces, por ello es importante, por ello celebramos la Reforma, porque nosotros volvimos a las bases bíblicas. Y por último, ¿se vive de acuerdo a la Reforma hoy en día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Voy a contestar esta pregunta, pero me encantaría que ustedes también pudieran dejar los comentarios en la parte de abajo, porque seguramente habrán diferentes opiniones. Pero en mi propia opinión, no soy ningún teólogo ni nada, nada más me gusta leer, conocer las cosas, estudiar y ver las cosas reflejadas de acuerdo a las Escrituras. Pero en mi opinión,
muchas iglesias sí viven de acuerdo a la reforma, pero en la gran mayoría de iglesias no viven de acuerdo a la reforma. Porque estos principios que ya mencioné de las 5 solas, pues estos principios fueron o están siendo sacados o apenas se mencionan dentro de las iglesias. Así que hay muchos predicadores que no comentan o que no predican acerca de la gloria de Dios, que no predican acerca de Cristo, que no predican acerca de las Escrituras o que no están predicando acerca de la fe, ¿verdad? Entonces es muy importante poder volver a todos estos principios, ¿verdad? Porque hay predicadores que incluso no les gusta tocar los temas acerca del pecado, acerca del infierno, porque lo que piensan es que la gente se les va, la gente no quiere escuchar eso. Y lo que ellos quieren escuchar es un mensaje motivacional, un mensaje que les llene de esperanza de que van a obtener algo en la tierra, un mensaje que les llene de fe en que ellos van a obtener dinero, que van a obtener riquezas. Pero ese es el mensaje en muchísimas iglesias en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en muchísimos lugares del mundo. Pero sí hay una pequeña parte, hay un remanente de iglesias que sí predica la doctrina, la enseñanza, las bases bíblicas, predica acerca del pecado, predica acerca de la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir también a las nuevas generaciones. Porque si ustedes se dan cuenta, donde todo inició fue en Europa, pero Europa por el momento se ha quedado casi que vacía de cristianos. Hay pocas iglesias y el ateísmo es algo muchísimo más grande en Europa que otra cosa. Y también en América del Norte, si ustedes se dan cuenta, las cosas que están sucediendo en América del Norte son tremendas, pero también en Latinoamérica no nos quedamos atrás. Entonces es importante de que nosotros podamos volver a las enseñanzas bíblicas, a la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, lo que Él predicó. Así que de esto se trata la reforma, de esto nosotros celebramos el 31 de octubre, porque fue el día en que la iglesia comenzó a retornar a los principios bíblicos. Ahora, la pregunta yo se las puedo dirigir a todos ustedes. ¿Están dispuestos a volver a las enseñanzas bíblicas? Depende de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Mi nombre es Jaime Urrutia. Espero que este video les haya gustado. Bendiciones.